Descubrí el aterrador secreto de un trailero maldito, sus sombras aún rondan la carretera. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La noche cayó como una manta negra, aplastante. Propiedades vacías y lunas quebradas por el viento se apilaban a mi alrededor. El aire era helado, como si 1000 brazos congelados me abrazaran al bajar de mi camión. Normalmente, rodar por la carretera me daba una sensación de libertad, pero esa noche, algo estaba mal. Las luces de mi camión parpadeaban y un escalofrío descendió por mi columna. Escuché un susurro. Un sonido suave. Como si alguien me llamara desde la oscuridad. Esa voz era el eco de lo que había sido, o lo que se suponía que nunca debería haber sido. Me detuve. La carretera estaba desierta, pero había algo más. Un instante de silencio, un grito ahogado en el aliento del viento, las puertas del taller cerca de mí crujieron. La madera vieja se quejaba como si hablara. Cada paso que tomaba resonaba, retumbando en el aire quieto. Miré hacia el taller, las sombras danzaban dentro, como si quisieran atraparme. Una figura oscura. Un rostro conocido que se apagó en mi mente. Recordaba a ese trailero, el que nunca regresó de su viaje nocturno. Un escalofrío recorrió mi piel al pensar en su historia, en sus sombras las luces del taller parpadeaban salvajemente y el viento aullaba como un animal herido. Escuché risas distantes, burlonas. Algo en mi pecho se encogió. ¿Estaba realmente solo? La oscuridad parecía burbujear, cada sombra podía esconder un secreto, un horror. El aire se tornaba más pesado, como si las almas perdidas trataran de salir a la luz. De repente, un golpe retumbó. Mi corazón se detuvo un segundo. Las puertas del taller se cerraron de golpe. Sentí que algo me seguía. Un frío que me atravesaba, como hilos de miedo inevitables. Miré hacia atrás. No había nada, solo la carretera vacía y el eco de mi respiración. Pero el silencio fue roto por un grito desgarrador. Desconcertante. Atravesó la noche. Luego, lo vi. Una sombra avanzaba hacia mí. Alta. Sin rostro. Mis manos temblaron y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. El horror se encarnó en esa figura. O era un recuerdo, o era el final. Balbuceé un sonido que no era un grito, solo un murmullo. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, rompe ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La sombra avanzaba con una lentitud intrigante, como si disfrutara de mi desesperación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, cada segundo convertía la distancia entre nosotros en un abismo insondable. La imagen se tornó más nítida, la figura era alta y desproporcionadamente delgada, y aunque carecía de rostro, su presencia parecía sonreírme, burlándose de mi terror. Finalmente, logré romper el hechizo que me mantenía en el mismo lugar. Con un grito mudo que solo resonó en mi mente, giré y corrí hacia mi camión, el único refugio que conocía. El motor rugió cuando lo encendí, pero mi corazón palpitaba con fuerza, pulsando en mis sienes. No me atreví a mirar atrás, cada paso que daba parecía atraer a la sombra más cerca, como una sombra que responde a cada luz, devorando todo a su paso. El camino se alzó en un serpenteante laberinto de luces y sombras, como si la carretera misma intentara atraparme. Mis manos temblaban mientras sujetaba firmemente el volante. Entre los destellos de las farolas, creí ver rostros vagos, almas atormentadas con ojos que suplicaban ayuda, pero ¿ayudarles a qué precio? Un susurro, un eco del pasado, reverberó por el sitio, no todos los que sienten miedo son inocentes. El frío volvió a apoderarse de mí. Sin pensar, giré el volante y tomé el desvío hacia la colina cercana.
Mientras ascendía, la niebla comenzaba a arremolinarse alrededor de las ruedas de mi camión, sombras danzantes que se mezclaban con el vapor. Un escalofrío recorrió mi espalda, la niebla parecía cobrar vida y seguirme. En lo profundo de ese remolino gris, vislumbré algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, una carretera antigua, desgastada por el tiempo, como un eco de un pasado perdido. El camino se bifurcaba en dos. El de la izquierda parecía peligroso, inexplorado, mientras que el de la derecha prometía retorno. Sin embargo, una fuerza desconocida me tiró hacia la izquierda, como si las sombras patearan contra mi decisión. Al seguir esa ruta, escuché el murmullo de voces, un murmullo agonizante que parecía emanar del mismísimo suelo. Era un sonido de advertencia o una invitación. En medio de esa oscuridad, algo brilló de repente entre la maleza, un objeto una vez querido, un viejo collar de plata, el mismo que pertenecía al trailero desaparecido. En ese momento, comprendí que no solo estaba huyendo, sino buscando respuestas. Mientras daba un paso más para recogerlo, sentí una presencia omnipresente a mi espalda. Un aliento helado recorrió mi cuello y un grito liberado por el aire se entrelazó con la niebla que comenzaba a asfixiarme. El collar resonó en mis manos como un latido. Fue entonces cuando comprendí que no estaba buscando una respuesta, sino que la respuesta me estaba encontrando a mí. Giré rápidamente y, allí estaba, la sombra del trailero al fondo, más definida y aterradora. Sus ojos, carentes de vida, me atravesaron y solo pude escuchar su voz desgarrada. Nunca debiste buscarme. Estaba atrapado entre el pasado y el presente, y la oscuridad cobraba vida a mi alrededor. Cada sombra que presenciaba se hizo más densa, más palpable, como si el eco de otros que habían pasado por el mismo camino empezara a rodearme. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada cerrar mi muñeca. No era una mano humana. Era algo más. Algo que había estado aguardando en la oscuridad, decidido a hacerme parte de sus sombras. Un grito ahogado salió de mis labios, incapaz de escapar por completo, mientras me retorcía intentando liberarme de la mano helada. La sensación era como si una serpiente de hielo me envolviera, cada vez más apretada, impidiendo mi movilidad. Aquel contacto me dejó aturdido, como si un torrente de visiones y recuerdos ajenos llenaran mi mente. Cada imagen era más aterradora que la anterior. Vi una carretera abundante en neblina, un camión detenido en un giro, sus luces entrelazadas con la oscuridad. El rostro de un hombre que ya no reconocía, con ojos desorbitados que miraban al vacío mientras la sombra arrastraba su ser hacia la eternidad. Las historias de los que habían desaparecido venían a mí en fragmentos, murmullos llenos de dolor. Ayúdanos, no podemos escapar. La desesperación se hizo una carga que pesaba en mi pecho. Con la adrenalina corriéndome por las venas, recopilé todas mis fuerzas y, en un intento desesperado, tiré de mi brazo. Sorprendentemente, la mano que me sujetaba se deslizó, como si la sombra estuviera reacia a dejarme ir, pero yo había aprovechado la oportunidad. Me aparté, tambaleándome hacia atrás hasta chocar con la maleza cubierta de rocío. La densidad de la niebla se intensificó a mi alrededor, como un velo mórbido que ocultaba todo lo que verdaderamente pisaba. Sin aliento y con temores manifestándose en cada rincón, decidí avanzar. La carretera antigua se tornó más visible, un sendero que probablemente no había sido recorrido en años. Una fuerza extraña me empujaba a seguir adelante, como si el eco de las almas perdidas intentara guiarme hacia un destino compartido. Tenía que desvelar el terror que albergaba esta carretera y, quizás, hallar una forma de liberarme de lo que me perseguía. Mientras caminaba, noté que en el fondo del camino había una serie de cruces, cada una marcada con nombres y fechas antiguas. Todos ellos llevaban el mismo apellido, el del trailero desaparecido. Mi corazón se detuvo al leer el nombre que gobernaba la angustia en aquella tierra desolada. Era un homenaje a quienes, como él, habían quedado atrapados en el ciclo interminable de las sombras, pero algo más me aguardaba. Un susurro se elevó a mi alrededor, más fuerte, más insistente. Era como si las almas cuyas raíces habían crecido en el suelo cerca de esas cruces exigieran mi atención, hablando, advirtiendo, llamando. Devuelve lo que tomaste, o serás uno de nosotros. La pregunta me atravesó como una punzada. ¿Qué había tomado?
El collar de plata brillaba en mi bolsillo como un faro en la niebla, como si exigiera ser liberado de su prisión. Sin pensarlo, lo saqué. En ese momento, las sombras se organizaron a mi alrededor, formando figuras desvanecidas con gestos mutuos de desesperación. Reconocí varias caras, reconocía sus miradas vacías y perdidas. Con un solo movimiento, arrojé el collar hacia las cruces. Un grito retumbó en el aire, como un trueno que proveía la respuesta esperada. Las sombras se agitaron, abriendo un espacio en la penumbra, revelando un destello de luz que se expandió, creando un portal oscuro en el suelo. Sin embargo, un horror aún más intenso se gestaba a mis espaldas. La sombra del trailero apareció de nuevo, más tangible que antes, su figura ahora casi humana pero con un rostro desprovisto de todo sentido. Has liberado a los otros, pero a ti te queda un destino peor, dijo su voz ahora transformada, reverberando como un eco de pesadilla. El portal comenzó a cerrarse a mi alrededor a medida que me acercaba, y la necesidad de huir se intensificó en mi pecho. Pero, en un giro vertiginoso, sentí una mano más fuerte, pues la oscuridad combatía contra mi libertad. Ya no había escapatoria. La niebla se cerraba sobre mí y los murmullos se convertían en gritos, clamando desde la profundidad. He venido por ti, resonó la voz del trailero, justo cuando la tierra comenzó a temblar y el portal estalló en llamas oscuras, disolviendo el tiempo y el espacio hasta quedar atrapado en un abismo que ni siquiera sabía que existía. Solo había una cosa en mi mente cuando la realidad se desvaneció. Este horror no había hecho más que comenzar. La oscuridad me engulló con un abrazo gélido, y tras el estallido del portal, encontré mi cuerpo deslizándose por un camino de pesadillas, un laberinto que vibraba con ecos lejanos de gritos agonizantes. Caí de rodillas, el frío del suelo me atravesó como una aguja, y un nuevo sonido se hizo presente, un murmullo, un sordo lamento que reverberaba en el aire, como el viento desgarrando los lamentos de almas atrapadas. A mi alrededor, la niebla se tornó en un verde ceniciento, formando figuras que se retorcían en angustia. Reconocí rostros entre la bruma, aquellos que había visto en el collar, ahora atormentados, borrados ya de toda humanidad. Sus labios se movían, pero no eran sus voces las que escuchaba, sino un coro lejano, perdido en el tiempo. Libéranos. Me levanté, espoleado por una mezcla de miedo y compasión. De repente, un destello brilló entre las sombras, un faro en la distancia, una luz que prometía esperanza. La figura del trailero resonaba aún en mi mente, su advertencia atrapada en mi pecho. A ti te queda un destino peor. No podía ignorar aquella luz, sentí que era la respuesta, la posibilidad de salvarme, de salvarlos. Comencé a avanzar hacia el resplandor, las sombras comenzando a cesar su empuje. Pero al dar cada paso, el murmullo se hacía más intenso, mientras los rostros se extendían hacia mí, sus manos invisibles me arrastraban hacia el suelo. No te vayas, no nos dejes solos, clamaban. La desesperación palpó mi corazón con un peso agobiante. Este sitio no era solo un destino, era un mausoleo, un cementerio para los que se habían perdido en la distancia de la carretera. La luz parecía cerca, pero el camino estaba sembrado de obstáculos. Cada cruce que pasaba provocaba que mis piernas temblaran, como si cada uno de esos nombres marcados en la tierra reclamara su billete de paso, recordándome que cada uno había tenido su historia, su tragedia. En aquel momento, el suelo tembló de nuevo. Un murmullo más fuerte resonó, como un trueno interno. Entonces lo vi, en lo alto del camino, se alzaba un camión, su carrocería brillaba a través de la bruma, y la sombra del trailero se proyectaba contra el asfalto. Esta vez, sin embargo, formalizaba su forma entera, era un espectro monstruoso, con ojos como pozos sin fondo, una figura que parecía ser parte del vehículo mismo. Lentamente extendió su mano, no como un depredador, sino como un heraldo de un destino aterrador. No tiene salida, susurró, su voz entremezclándose con los ecos del pasado perdido. Eres una más de las almas condenadas que he guiado. En ese instante, la maquinaria del camión comenzó a cobrar vida, el motor rugió, y las luces encajadas en su frontal comenzaron a centellear, una advertencia de aquello que estaba por venir. Desesperado, avancé hacia la luz, mi pecho latiendo con fuerza, pero el remolino de sombras me arrastraba de vuelta. Un grito de la multitud etérea se hizo eco en mi mente. Recuerda, has liberado a algunos, pero otros buscan tu perdón.
En la confusión, entendí que no solo era mi destino el que estaba en juego. La clave de su liberación, estaba yo destinado a ser el nuevo vehículo de tortura, un nuevo corredor de almas para el trailero maldito. De repente, el camino se fracturó en un torbellino de sombras y luces, y el abrigo de la luz se apagó. El camión, ahora más grande, más voraz, se lanzó hacia mí. Mi corazón se detuvo, el miedo se convirtió en una realidad irrefutable, no era el terror lo que se cernía sobre mí, sino un sacrificio oscuro que nunca imaginé. Y antes de que pudiera dar un paso más, el mundo se rompió en silencio, los ojos de miles de almas atrapadas me miraban desde las sombras, y, en ese instante, supe que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El silencio se rompió de repente, como un cristal desgarrado por una fuerza invisible. Un grito que reverberó en mis huesos, la agonía de aquellas almas atrapadas clamando en unísono, como si el eco del sufrimiento uniera sus historias en un solo lamento. La desesperación se transformó en pánico al darme cuenta de que no solo estaba siendo observado, ellos me contemplaban como a un nuevo elemento en su eterno tormento, un símbolo de esperanza que inquietantemente podía convertirse en su verdugo. En un movimiento involuntario, me giré para buscar una salida, para escapar de esa vorágine de ojos llenos de tristeza, pero en cada sombra que se movía, sentía cómo buscaban mi atención, cómo incidían sobre mis pensamientos. Ven, ven con nosotros, susurraban, su eco se transformaba en una melodía encantadora pero repulsiva. Me vi atrapado en un juego que jamás pretendí ser parte, un baile macabro en el cual mis pasos eran guiados por la voluntad de aquellos que incluso en la muerte no encontraban reposo. Las nieblas que antes parecían mera neblina, ahora revelaban una configuración perversa en su danza. Sus formas cambiaban, tomando la imagen de aquellos que se me habían presentado en el collar, como sombras de una historia olvidada que ansiaban ser contada. Por un instante, los vi como eran de verdad, rostros informales llenos de vida, perdidos en un abismo que había absorbido sus esperanzas. El deseo de liberar esas almas apuñaló mis entrañas. Pero, ¿a qué precio? Un aullido lejano resonó y el camión cobró vida una vez más, un rugido ensordecedor que sacudió la tierra. Una luz intensa comenzó a filtrarse entre la neblina, rodeando mi ser y atrayendo los ojos del espectro en la distancia, que ahora se acercaba, su figura alzándose con un aura amenazante. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras comprendía que no era la luz la que prometía salvación, sino una trampa hecha para mantenerme aquí, en este reino de penurias donde el trailero reinaba como un rey oscuro. Sin más tiempo que perder, corrí hacia el camión, atraído casi a su centro por un inexorable magnetismo. La bruma quieta contorsionaba a mi alrededor, sus tentáculos intentando aferrarse a mis tobillos. Al dar cada paso, notaba un cambio en la atmósfera, el aire se tornó pesado, cargado de una electricidad que amenazaba con paralizarme. Pero la adrenalina se desató y grité, déjalos ir. Los liberaré. La luz del camión se intensificó, imbuyéndome de una sensación de calor y frío a partes iguales. De pronto, vislumbré algo en el interior, un viejo reloj colgado en el tablero marcaba horas que nunca terminaban. Cada segundero resonaba como un golpe en mi pecho. La máquina chirriaba, como si intentara comunicar algo, los ecos del pasado sonaban en mi mente, imágenes fugaces de personas llevadas por este monstruo de metal. ¿Qué es esta maldición?, grité, mientras las sombras se agitaban violentamente a mi alrededor. En ese momento, vi una figura surgir del camión, un rostro velado que claramente no era el del trailero. Era un hombre, pero su piel estaba marchita, y sus ojos, si es que estaban, eran dos abismos huecos. Eres uno de ellos. Esto es lo que eres ahora, dejó caer, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. De repente, el aire se enfrió aún más, y una risa maligna comenzó a resonar, un eco que parecía venir del propio camión. «¿Y si hay un lugar para ti en nuestro tormento?», retumbó, envolviendo la bruma densa y haciendo vibrar la tierra bajo mis pies. Las caras en la neblina empezaron a gritar, implorándome con desesperación, un mar de sufrimiento lucía ansioso por devorarme. Sin pensarlo, me lancé hacia la figura en el camión, dispuesto a enfrentar aquellas sombras que me reclamaban. Al hacerlo, sentí como la oscuridad me absorbía. Un golpe físico me atravesó, y con claridad por primera vez vi lo que realmente había detrás del espejo de ese lugar. El camino hacia mi propio destino se bifurcaba en un laberinto oscuro.
Y la voz del trailero resonaba más cerca que nunca en mi mente. Tienes que elegir, humano. En un último acto de valentía, estuve a punto de responder, pero antes de que pudiera emitir un sonido, las sombras me engulleron, y un grito ahogado estalló en el aire mientras las visiones se dispersaban, dejando solo el eco de una risa que prometía tormento. El camión volvió a rugir, y mi destino quedó sellado en un grillete de terror. El aire se volvió aún más espeso, como si un manto de olvido se hubiera deslizado sobre la escena. Atrapado en la vorágine de sombras serpenteantes que intentaban arrastrarme hacia el abismo, cada grito que resonaba en mis oídos parecía un viento helado, cortante como un cuchillo. El rugido del camión se transformó en un retumbar en mi pecho, mi corazón latía más rápido, ansioso por escaparse de ese horror. La figura marchita que emergió, con su piel parecida a la corteza de un árbol muerto, se acercó aún más, rozando mis brazos con una sensación de un frío implacable. Has tenido la suerte de entrar, pero no de salir, susurró mientras yo luchaba por no ceder ante el desánimo. Te convertirás en uno de nosotros, en la eternidad del olvido. Sentí un escalofrío desgarrador, mi propia existencia pendía de un hilo, y el deseo de liberar esas almas se convertía en un peso sobre mis hombros. Las visiones comenzaron a invadirme, instantáneas de momentos perdidos que relucían intermitentemente en la oscuridad. Vi a los rostros de personas que una vez estaban llenas de vida, sumergidos en un sufrimiento que hacía eco en mi mente. Había ruidos de un colapso, ecos de accidentes, y la imagen despiadada de un camión que llenaba el camino de lágrimas. Cada grito, un llamado a la salvación, un lamento desgarrador que retumbaba en mis vísceras. El reloj del camión seguía sonando, marcando un tiempo que no parecía avanzar. Pero de repente, los sonidos se transformaron, se convirtieron en susurros, en advertencias sobre el peligro que me rodeaba. No te quedes aquí, decían, escapa antes de que sea demasiado tarde. Pero mis piernas estaban paralizadas por una mezcla de miedo y curiosidad. La figura marchita seguía acercándose, entonando una canción de despedida que me prometía un futuro sombrío. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón en mi interior, como si una fuerza invisible me empujara hacia el borde del abismo. En un instante, las sombras comenzaron a dispersarse y las figuras perdidas empezaron a tomar forma. Un espectro desgarrador se paró justo ante mí, su rostro lleno de desesperación. Libéranos, imploró, alargando su mano hacia mí. Pero en el momento en que traté de alcanzarlo, las sombras se agitaron y formaron un torbellino de frenética oscuridad. Me lancé hacia atrás, empujando la mano del espectro lejos de mí, para salvarme del enjambre de almas atormentadas. Y fue entonces cuando me di cuenta, horrorizado, de que la risa del trailero había cambiado, se había convertido en un canto triunfante, como si supiera que había conseguido atraparme en un ciclo interminable de horror. Mi piel se erizó mientras las criaturas comenzaron a danzar a mi alrededor, sus movimientos grotescos e inquietantes, arrastrándome al centro de aquello que antes había pensado que era solo un juego. Eres nuestro ahora, resonó una última vez. Las sombras se ceñían a mis pies, y de pronto, con un último grito de desesperación, sentí como me levantaban del suelo, llevándome hacia el camión, y el terror se convirtió en un vórtice de gritos y risas que se entrelazaban con la risa del trailero. Sin embargo, en la distancia, un brillo llamó mi atención. Un leve destello en la niebla, algo que no pertenecía a este horror. Justo cuando mi cuerpo era arrastrado, luché con todas mis fuerzas, mi mano extendiéndose hacia ese destello. En el instante en que el contacto se hizo, un destello repentino llenó el aire, una luz brillante que atravesó la oscuridad con rabia. Pero en el momento de su esplendor, algo indescriptible sucedió, el camión crujió como si estuviera a punto de desmoronarse, un grito surgiendo de las profundidades resonó contra el alba. ¿Era una advertencia? ¿O era el clamor de almas liberadas? La revelación me llenó de coraje, mientras el destello de luz se atenuaba, y una figura familiar surgía de la bruma, aguardando en el horizonte. ¿Era una ayuda? ¿O una trampa más en este juego macabro del trailero? Y en ese instante, supe que uno de esos espejos había comenzado a reflejar no solo sombras, sino la verdad de lo que se había perdido. La niebla se volvió aún más densa, y un eco aterrador se alzó, cerrando la próxima puerta de mi destino, mientras la figura con el rostro familiar, iluminado por un nuevo matiz de esperanza, se abalanzaba hacia mí.
La figura avanzó, arrastrando en su estela un aire familiar y, al mismo tiempo, terriblemente inquietante. La neblina osciló como si tuviera vida propia, haciendo que la silueta se desdibujara y tornara en un caleidoscopio de sombras. Mis ojos se entrecerraron buscando la verdad, y la voz de la figura se alzó por encima de los ecos del horror. No temas, soy yo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando mientras las criaturas danzaban en un frenesí aún mayor alrededor de mí, incapaces de alejarse del objeto de su deseo, el camión que ahora se tambaleaba violentamente, como si las almas en pena intentaran escapar de su prisión. A medida que la figura se acercaba, su rostro se iluminó por un fulgor sobrenatural que me dejó sin aliento. Era alguien a quien había amado, pero su esencia parecía fusionarse con la oscuridad que nos rodeaba, como si el tiempo y el espacio se hubieran retorcido a su alrededor. Soy tu salvadora, pero también lo que nunca llegaste a comprender, respondió ella, mientras su mano se extendía en un gesto que prometía liberación. En su mirada había desesperación, pero también un destello de esperanza que luchaba por sobrevivir en aquel mar de desespero. Aquel rostro, una mezcla de ternura y dolor, me hizo cuestionar si era un vínculo genuino o un peligro latente. No. No puede ser real, grité, destellos de desesperación abrumándome. Las sombras se agitaron al sentir mi resistencia, arrastrándome aún más hacia el borde del abismo. La risa del trailero retumbaba en mis oídos, resonando con una alegría macabra. Debes confiar en mí, insistió la figura, y los ecos del camión comenzaron a transformar su lamento en un ultraje, donde la risa se convertía en llanto al unísono. Sin embargo, el movimiento frenético de las sombras me hizo titubear. Justo cuando creí que caería, una mano helada se aferró a mi muñeca, deteniéndome en el umbral del abismo. Tan solo un poco más, prometió, mientras el brillo en sus ojos fluctuaba entre lo etéreo y lo demoníaco. Me di cuenta de que, mientras luchaba por aferrarme a este hilo de esperanza, el mundo a nuestro alrededor comenzaba a desdibujarse aún más. En el aire olía a ceniza, como si todo lo que había amado se disolviera en la niebla. De pronto, las voces de los perdidos comenzaron a amalgamarse, creando una cacofonía aterradora que resonaba en mi pecho. No puedes dejarte llevar, no puedes ceder a la ilusión, escápate, gritaron al unísono, y un murmullo de viento cortante atravesó la escena. La figura, al notar mi vacilación, se tornó cada vez más espectral, sus rasgos volviéndose más difusos. Con un último intento de resistir, alcancé nuevamente el destello que me había atrapado en un principio. Pero era volátil, escapándose de mis manos como un sueño que se desvanece en la realidad. La figura con rostro familiar lanzó un grito que atravesó el aire frío, y por un momento, todo se detuvo, las sombras, los ecos enojados. ¿Podría esto ser un último intento de rescatarme, o una manifestación del mismo horror que trataba de evitar? De repente, el camión crujió con un sonido de metal desgastado que resonó en el vacío. Una grieta se abrió en su estructura, elevándose un grito desgarrador que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Las almas en pena clamaban por ser liberadas, pero su clamor se mezclaba con un terror abrumador, lo que provocó un estremecimiento que caló hasta los huesos. No estaba seguro si esta era mi última oportunidad de escapar o el inicio de una condena irrevocable. Y justo cuando decidí aferrarme a la única luz que me quedaba, un silencio helado invadió el espacio, mientras la risa del trailero se desvanecía en un eco distante. Al mirar hacia el camión, una sombra descomunal emergió, y vi caras atormentadas una vez más, pero esta vez eran diferentes, eran rostros familiares, amigos, incluso la figura que había asumido la forma de mi salvadora. En un giro de horror y revelación, comprendí que la verdad detrás del destello era un engaño absoluto. Antes de que pudiera apartar la mirada, una fuerza oscura me arrastró hacia el camión, llevándome hacia el límite del precipicio donde el horror se volvía palpable una vez más. Y mientras la oscuridad me cercaba, una frase se presentó en susurros: ya no hay vuelta atrás. En aquel soporífico instante, sentí que todo se precipitaba hacia un final inexorable. Con cada pedazo de mi ser resistiendo, supe que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse, mientras el camión, con su boca demoníaca, se preparaba para tragarme por completo. La oscuridad cerró su manto en torno a mí, un abrazo gélido que parecía consumir mi aliento. Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia, serpenteando hacia mis piernas, tratando de arrastrarme hacia el abismo que se abría ante el camión destrozado.
Las caras conocidas que emergían del horror se retorcían en una mueca de sufrimiento, suplicándome sin palabras que no me dejara seducir por la traición de lo que creía familiar. No puedes confiar en ella. Resonó una voz profunda y hueca, emergiendo de la grieta que se había abierto en el camión. Era el mismo tono del trailero, pero intercalado con un murmullo de almas perdidas, una advertencia ancestral. La figura que una vez fue mi salvadora extendió su mano hacia mí, su rostro estratificado en luces y sombras, pero la verdad se me reveló en una fractura de comprensión. De su apariencia, cada rasgo se deformó, como si en cada intento de acercarse se desvaneciera un poco más en la nebulosa alrededor. Suéltame, grité, sacudiendo mi muñeca atrapada en el frío metal de su agarre. A medida que luchaba, un retumbar sordo brotó del camión, resonando en cada rincón de mi ser. Las sombras parecían complacidas con mi desesperación, danzando más rápido, como si su ritual se intensificara con cada grito de miedo que escapaba de mis labios. Sus ojos se tornaron vacíos, como dos profundidades abisales que absorbían cualquier destello de luz. Yo soy lo que sobrevivió a la tormenta, susurró con una voz que parecía multiplicarse hasta perderse en la oscuridad. Escúchame y comprenderás. Fue entonces cuando la realidad dejó de ser coherente. Un torrente de imágenes, recuerdos y fragmentos del lugar llenó mi mente. Escenas de mi vida y la vida de otros se entrelazaron con memorias en que todo había sido un juego cruel. El miedo, la traición y el dolor fluyeron entre las corrientes de la sombra que estaban atrapadas en aquel lugar. Me vi, una y otra vez, acercándome al camión, esa promesa tenue de libertad que jamás alcanzaría. La risa del trailero se alzó como un eco burlón entre las sombras, robusta y evil mientras su figura se reclamaba el centro del terror. Aquí es donde perteneces, clamó, y el caos reinante se detuvo repentinamente, como si un espejo hubiera fracturado la realidad. Mis pies se alzaron del suelo, empujados por una fuerza desconocida que me arrastraba hacia el camión. Ya no podía ver el rostro de la figura, solo un remanente de lo que había sido. Comencé a perderme entre su agonía y su desesperación, atrapado en un espacio donde el tiempo se había detenido, y entonces, vislumbré algo entre las rendijas del camión. Una silueta más pequeña, una figura vulnerable y aterrorizada, rodeada de sombras retorcidas, un niño. Sus ojos, dos espejos de pánico y esperanzas truncadas, me miraban con una intensidad que traspasaba el velo de la oscuridad. Ayúdame, suplicó con una voz que se desvanecía como una hoja llevada por el viento. No puedo, grité, mi voz rota resonando en la infinidad, pero en el fondo, la pregunta detrás de su súplica reverberaba. ¿Qué era lo que realmente no podía enfrentar? ¿Era este el verdadero horror, o simplemente una simulación tortuosa de mis propios fracasos? Una ráfaga de viento helado atravesó el espacio, barriendo las sombras momentáneamente. Sus susurros comenzaron a convertirse en gritos desquiciantes. La figura del niño se desvaneció entre la bruma y sus lágrimas se mezclaron con el rugido del camión. El rayo de luz que había intuido se extinguió cuando las profundidades del horror se abrieron completamente. Todo depende de ti, resonó la voz del trailero, una ominosa risa brotando de sus labios. Pero en la fruta de esta sinfonía de terror, nada se volvió claro. En cambio, la cuenta regresiva hacia mi propia condena comenzó, y justo cuando creí que todo se desmoronaría, el camión se convulsionó violentamente, y un estruendo retumbó por la carretera. La tapa trasera del vehículo se abrió de par en par, dejando escapar un torrente de sombras que se despojaban de formas humanas, pero que en su esencia eran monstruos de un reino inimaginable. Aquellos gritos se alzaban por encima de mí, pero mi atención se centró en el niño, cuya figura permanecía inmóvil en medio del caos. No te vayas, gritó, su voz ahora una mezcla de terror crudo y desesperación. Pero el rugido del camión retumbaba con fuerza, reclamando lo que había atrapado durante tanto tiempo. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad tomó otro giro inquietante, una sombra colosal se lanzó hacia mí, una forma que desafiaba cualquier lógica o sentido. Extendí mis manos como última defensa, sintiendo la devoradora falta de aire mientras la incertidumbre me arrastraba hacia una revelación atroz. Lo único que podía pensar antes de que la oscuridad me abrumara fue, ¿qué habrá de mí si no escapo? El abismo me recibió con los brazos abiertos. El vacío se tragó mi forma, y en un despliegue de agonía y confusión, me vi flotando entre retazos de realidad. Al principio, no podía recordar quién era, ni el motivo por el cual estaba allí.
Las sombras, ahora más numerosas, se retorcían a mi alrededor como serpientes en un festín macabro, y la risa del trailero resonaba en mis oídos como un eco de campanas funerarias. Escucha, decía una de las sombras, su voz como un susurro helado que prometía desvelar secretos insondables. No estás solo. Nunca lo has estado. La negrura se espació a mis pies, y no pude evitar sentir que una parte de mí deseaba entregarse a las sombras, como si en ese acto de rendición encontraría la libertad que tanto anhelaba. Suspiré, luchando por resistirme, cuando de repente, vislumbré el contorno del camión, ahora manifestándose en el horizonte como un demonio devorador. Las formas que emergían de su interior no eran simplemente sombras, eran fragmentos de almas atrapadas, rostros en agonía que clamaban al unísono, como un coro de condenados que no encontraría paz. ¡Ayuda! Gritó aquella figura infantil nuevamente, y por un instante, su imagen se volvió nítida entre la bruma. Un niño con el rostro surcado por el llanto, extendiendo sus brazos hacia mí como si yo fuera su única salvación. Y en ese instante, comprendí que aquel niño era la clave. Era la esperanza que había perdido, la esencia de todo lo que había estado buscando. No te vayas, volví a oír, su voz estrangulada por la desesperación y el dolor. Pero ahora, algo dentro de mí comenzó a despertar. Déjame ayudarlo, grité a las sombras, aferrándome a la luz que palpitaba en el interior de mi ser. Pero la oscuridad no se tomó bien mi determinación, las sombras se agitaron violentamente, como si sufrieran por mi resistencia. Sálvalo y te condenarás a ti mismo, rugió el trailero, su voz adquiriendo un matiz de furia, y en ese momento, comprendí que solo podría elegir uno, salvar al niño o salvarme a mí. Con un esfuerzo sobrehumano, avancé hacia la figura del niño, luchando contra un poder opresor que trataba de arrastrarme hacia el abismo. El aire se volvió grueso y pesado, cada paso que daba se sentía como si estuviera enredado en cadenas invisibles. La luz que parecía emanar de su esencia se hizo más brillante, pero también se transformó en un foco de dolor. Ayúdame, resonó su súplica una vez más, pero esta vez fue un lamento desgarrador, un eco de todas las almas perdidas, y el sonido resonó en mi pecho como un tambor de guerra. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, como si cada intento de acercarme a su lado drenara un poco más mi energía. Si sigues, advertí a la sombra del trailero, ahora más prominente, ocupando el espacio entre él y yo, perderás lo que aún queda de ti. Dijo cada palabra con una risa macabra que me llenó de terror. Pasé por alto su advertencia y grité, no puedo dejar que su sufrimiento continúe. El niño abrió sus ojos con una mezcla de adoración y terror, y en un instante, la atmósfera se convulsionó. Las sombras se aferraron a mí como garras, buscando arrastrarme de regreso. La batalla interna se intensificó, entre el deseo de salvar y la ardiente necesidad de sobrevivir. Fue entonces cuando el camión lanzó un rugido como si despertara de un largo letargo, y una explosión de sombras se disparó hacia mí. La oscuridad se concentró, se transformó en una boca enorme que se abría dispuesta a tragarme. Con cada grito desgarrador que resonaba a mi alrededor, supe que solo tenía un momento, una fracción de segundo para decidir. Aguanta, susurré para mí mismo, sintiendo mi propia esencia desvanecerse. Los rostros aparecían y desaparecían entre las sombras, cada uno suplicando en su propia lengua. Las memorias de aquellos que habían caído en la trampa del camión inyectaban su dolor en mí, mientras me perdía en esa vorágine de penumbra. La sombra colosal se abalanzó, y en un último intento por salvar al niño, extendí mis manos, gritando hacia la oscuridad, toma lo que quiera de mí, pero no a él. En ese momento, hubo un destello de comprensión de que tal vez, solo tal vez, había algo más que podría ofrecer, pero entonces, el vacío absorbió mi grito y, en ese instante de sacrificio, el camión retumbó ominosamente. Todo se detuvo. La oscuridad se partió en un estallido de luz, revelando algo que nunca esperé ver, algo que transformaría mi comprensión del terror que enfrentaba. La revelación me dejó helado, de las sombras. Las almas en pena comenzaron a agolparse a mi alrededor, y entre ellas el rostro de una persona que jamás esperé encontrar. Ayúdame, resonó una vez más, su voz familiar, y comprendí que ahora era yo quien debía enfrentar la verdad más aterradora de todas. Los ecos de la confrontación aún danzaban en el aire, desgarrando mi realidad a medida que me encontraba rodeado por las almas perdidas, sus gritos entrelazándose con mis propios lamentos.
Aquella figura familiar se acercaba, su rostro definido en la penumbra, los ojos suplicantes. Era mi hermano, desaparecido hace años en la misma carretera que ahora me atrapaba. ¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué me dejaste aquí? Clamaba, y cada palabra era un puñal que atravesaba mi pecho. La culpa se instaló como un huésped no deseado, robándome el aliento. La risa del trailero resonaba a través de la niebla, un sonido triunfal que impregnaba mi mente de terror. Cada uno de ellos representa un fragmento de lo que has perdido, me susurró la sombra, deslizándose por los bordes de mi visión. Todos han caído, atrapados en un ciclo sin fin. Puedes liberarlos, pero a un precio. Sentí que la presión aumentaba, las sombras danzando más intensamente, como si esperaran mi respuesta. ¿Qué precio? Pregunté, sintiendo que la esperanza se desvanecía, tu propia esencia. Debes elegir entre tú y ellos. Unos pocos salvarás o perderás a todos, incluyendo a ti mismo. La desesperación me atravesó como un rayo, mientras las visiones de mi hermano abrazaban mis pensamientos. Me di cuenta de que no era solo un juego, era el reflejo de mis temores y fracasos. La culpa latente se transformaba en un monstruo voraz, devorando mis pensamientos. No, grité, sintiendo la oscuridad engullir cada parte de mí. No puedo dejarlo aquí. No puedo perderlo otra vez. La figura de mi hermano se desvanecía y despertaba a la furia dentro de mí. Con una determinación renovada, corrí hacia él, extendiendo mis manos. Salgamos de aquí juntos. La sombra del trailero se interponía entre nosotros, sus ojos vacíos brillaban con una luz siniestra. Esa es tu elección, pero ¿realmente crees que puedes escapar de esto sin sacrificar algo a cambio? Recuerda, cada paso que das es un paso hacia la eternidad de sombras. Era pura locura. Quería salvar a mi hermano y liberarlo de esta maldición, pero también sabía que ayudarlo podría significar la condenación del resto de las almas atrapadas, incluidas las de aquellos que habían sido como yo. Mientras mi corazón se balanceaba entre la esperanza y la desesperación, la risa del trailero se tornó en un murmullo y un relámpago de comprensión me golpeó. Si arriesgo todo, ellos también pueden seguirme, pensé, y justo en ese momento, decidí que debía actuar. Con toda la valentía que me quedaba, grité, libérame. Libera a todas las almas. Prefiero quedar atrapado en su lugar, antes que verlo sufrir más. La oscuridad giró con furia a mi alrededor, un remolino de desesperación que mezclaba mi sacrificio con las vidas de aquellos perdidos. Los rostros comenzaron a gritar, un coro de almas liberadas que resonaba en el aire, y el tiempo se detuvo, el camión retumbó como un monstruo herido. En medio del caos, el rostro de mi hermano surgió de la penumbra, confuso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te sacrificarías por ellos? Su mirada reflejaba tristeza, pero también revelaba comprensión. No tienes que hacerlo, hice el único movimiento que sentí posible, atravesé el caos y lo abracé. En ese instante, un destello desgarrador atravesó la oscuridad. La luz se expandió, iluminando el gaspa alrededor y quebrando las sombras que intentaban atraparme, pero no antes de que un grito desgarrador surca el aire. Este no es el fin. El mal siempre vuelve a reclamar lo que es suyo, resonó la voz del trailero, mezclándose con la risa de las almas liberadas mientras un torbellino de energía oscura llenaba el espacio. La luz que había surgido comenzó a desvanecerse lentamente, y sentí como las sombras intentaban envolverme de nuevo, mientras el rostro de mi hermano desaparecía detrás de la bruma. Luché con todas mis fuerzas por aferrarme a lo que había salvado, pero las sombras eran más fuertes. En ese instante, comprendí, con espanto, que la lucha nunca terminaría, mientras el camino se desvanecía. Bajo mis pies, supe que había logrado liberar a algunos, pero que el verdadero horror no era el destino de los perdidos, sino la certeza de que el mal se rejuvenecería. La carretera seguiría reclamando operando entre cielos y sombras a aquellos que intentaran aferrarse a la luz. En el instante en que mis sentidos se desvanecieron, entendí que el trailero ya no estaba solo. Y en un susurro helado que atravesó mi mente, llegó la última línea que resonaría en mis pesadillas por la eternidad. No se necesita un camión para seguir conduciendo a los perdidos, solo un corazón lleno de desesperanza.